La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en el programa Umbrales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en zona oriente, a través de Radio Universidad FM 88.5 y el teléfono acá 832-1000. Oscar Silva con mucho gusto les atenderá, y en micrófono José Domingo Carrillo, teléfono Radio Universidad 26-1346. Pues bien, nos pueden seguir también, nos están comunicando por la página de Facebook y de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Quien a bien tenga suscribirse podrá darle seguimiento a los programas de radio que aquí realizamos y a otras actividades que realiza la facultad. Quien así nos llame y se ponga en contacto con nosotros, tendremos a bien obsequiarle 2 libros. Hacia una historia de las izquierdas en América Latina y etnia, clase y género en las izquierdas en América Latina. Entonces llámenos y se llevarán estos 2 libros y por supuesto en contacto con nosotros. Acá en cabina se encuentra, aprecio tu visita, Luis David Cruz González, viejo conocido de este programa de radio, ha estado con nosotros en otras emisiones comentando la realidad latinoamericana, y precisamente Luis David acaba de regresar recientemente. Volvió de una estancia académica como estudiante del programa en estudios latinoamericanos de esta facultad. Estuvo realizando esta instancia que les digo en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Táchira, y también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, como parte de su proceso de titulación como doctor en estudios latinoamericanos. Gracias, Luis David, y entremos en materia para aprovechar el tiempo. ¿Cómo viste a ambos países? ¿Cómo está Venezuela? Se dice mucho que los éxodos que estábamos conversando de las personas, el triunfo de un proyecto político conservador, digamos, en Colombia, la inminente visita aparentemente es un hecho de Nicolás Maduro a la toma de posesión del presidente electo acá en México, Andrés Manuel López Obrador, en fin, un conjunto de situaciones inéditas quizá en América Latina, las caravanas de migrantes centroamericanos. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo está Colombia? Bueno, pues primeramente gracias por volverme a invitar una vez que ya regresé, después de cruzar la frontera de a pie, 6 horas ahí entre Venezuela y Colombia, pero bueno, ya lo platicaremos, pues en esos maravillosos países a los cuales yo aprecio y estimo mucho desde hace mucho tiempo. Pues las realidades son distintas, disímiles. Por una parte Colombia pues tiene un proceso político muy liberal, muy republicano, muy ligado a las lógicas del capitalismo, liderado por Estados Unidos, y pues es la joya de la corona. Entonces encuentras muy bien sus redes carreteras, sus centros comerciales. Sin embargo, ahorita hay un paro de universidades públicas que ya va para 2 meses. Por el presupuesto. En el caso de Venezuela, pues a preguntas puntuales que usted me quiera hacer, pues obviamente sí ha sido asfixiado muy fuertemente pues por este cerco comercial, comunicativo, económico que se tiene, junto también a problemas endémicos que el mismo régimen acusa, ¿no? Y pues sería cuestión de que puntualmente me hiciera alguna pregunta sobre esas situaciones, pero sí 2 realidades muy, muy distintas, de 2 países pues muy maravillosos. Claro, ¿qué? Tú decías situaciones endémicas internas propiamente, que algunas, como bien sabemos, por la presión externa y agentes externos que tratan de involucrarse en los asuntos internos de Venezuela. Pero desde la propia Venezuela, desde dentro, ¿qué dificultades enfrenta el régimen y sobre todo qué dificultades vive cotidianamente la población, la sociedad civil?
Sí, bueno, yo creo que uno de los compromisos que uno tiene dentro de las ciencias sociales pues es dar un equilibrio hacia las formas en las que uno con cierto rigor metodológico observa la realidad, ¿no? Porque luego en Venezuela pues hay un cerco mediático internacional que pues gusta de juzgar y de criticar y de tildar inclusive de dictadura ese régimen, cuando yo creo que hay un abuso semántico también en esa expresión. No obstante el régimen tenga visos autoritarios, mucho en respuesta de cómo la oposición apoyada por el Departamento de Estado de Norteamérica pues también ha asestado golpes muy fuertes. En cuanto a lo particular, yo creo que Venezuela, país querido, pues tiene muchos problemas en relación a que muchas situaciones de producción que se trasladaron a los colectivos obreros no fueron capacitados en este tema, o sea, no fueron altamente productivos, no fueron fuertemente gerenciados y pues en ese sentido no se produce de la misma forma en que se tenía pues trabajando con la iniciativa privada. Una de las cosas, eso atenta contra el consumo. Yo creo que es una de las partes que el familiar. Sí, yo creo que es una de las partes endémicas en la que sí tiene culpa el régimen, aparte del cerco comercial que a Venezuela no se le vende medicamentos, no se le vende vacunas, no se le vende muchas situaciones alimentarias. Eso también abona esa situación de crisis, claro. O sea, que el hecho de que los colectivos obreros no hayan sido igualmente productivos, por ejemplo, está Lácteos de los Andes, que de una producción, no sé, digamos de un 100%, ahorita está en un 50, en un 45, entonces obviamente escasean los productos lácteos, pues mucho claro. De esos sentidos es porque estos colectivos no se hicieron productivos. Ahora, usted recuerde que en Venezuela todo es más barato importar, salvo el petróleo y la gasolina, todo es mejor importarlo. Entonces también no obedece nada más a los colectivos obreros. Hay una clase burguesa muy parasitaria que ha recibido dólares preferenciales y con esos dólares, en lugar de ponerse a producir realmente fuertemente interno, todo lo compra del extranjero y lo vende. Entonces también ahí hay una situación que perma a todo el mundo. O sea, ¿y cómo controla el gobierno esos flujos de comercio ilegal? ¿O no hay un control? Yo digo que Venezuela en estos términos se ha vuelto como que un gobierno en respuestas muy paquidérmico. O sea, realmente, aunque sea la Konrad Adenauer la que mida la corrupción y siempre tenga modelos muy a favor de Occidente, sí. En verdad Venezuela es un país que se ha acostumbrado al dinero fácil, la sociedad ha sido muy permeada en cuestiones de corrupción, y pues la ala militar, que ahora tiene mucho control político y económico porque sostiene al régimen de una u otra forma, hay que también decirlo, pues también se ha encargado de generar esos flujos, pero que tiene su contraparte en Colombia, en Brasil, en los países limítrofes que también se abonan y se hacen de recursos y contribuyen a ese bloqueo y a contrabandear esos productos. Mire, yo en Cúcuta veía productos lácteos, de harina, de carne, que eran exclusivos, y de medicamentos, perdón, que eran exclusivos para la venta en el país venezolano. ¿Quién los llevó allá? ¿Quién los ingresó allá? Pues hay una corrupción de los dos lados, pero que es triste, porque en este sentido, pues también la población sufre ese tipo de escasez que de productos que no consume y que sí producen en una onda. ¿Y hay algún, de parte del gobierno venezolano, hay un apoyo a la empresa privada, al capital privado nacional? ¿O no lo hay? Yo creo que uno de los países que más ha apoyado al empresariado en su momento ha sido Venezuela, desde antes del chavismo y con el chavismo. Todas esas rentas petroleras de ese petroestado que llegaban, siempre hubo ese dólar preferencial a la empresa. Esta familia Mendoza, dueña de los alimentos Polar, no ha salido, sigue en Venezuela. ¿Por qué? Porque le han dado todo y cada uno de los recursos que ha querido y ha solicitado. Y pues obviamente no tampoco estos se han vuelto productivos, le digo, o sea, han generado esa situación de mejor tomar el dólar, comprar las cosas en el exterior y venderlas acá. Con el cerco comercial la situación se vuelve más crítica. Existe entonces un sector empresariado, para nuestros radioescuchas, un sector del empresariado venezolano aliado al régimen de Maduro, y sobre todo mencionadas también algo más, que el ala militar ahora ofrece un respaldo considerable al gobierno de Maduro. La pregunta, creo yo, que nos provoca esta situación, ¿es una dictadura militar y de partido? Yo no lo creo así. Yo creo que hay un abuso semántico en esa oración. Ajá. Pero también hay una cuestión que aclarar. Yo no creo que sea un
un empresariado privado aliado al gobierno. No, se ha servido de las rentas del petróleo históricamente, pero tampoco eso lo hace aliado del gobierno. Por el contrario, en muchas ocasiones el Fede Cámaras, toda esa situación empresarial ha bloqueado el gobierno, ha hecho paros nacionales de más de 2 meses. ¿Qué país lo resiste como para decir que sean aliados? Simplemente digo que hay un flujo comercial, hay una dólar preferencial en los que ellos se han visto también beneficiados hasta claro. ahí. En cuanto a que un régimen militar, pues mire, yo vi protestas sociales de calle. Venezuela tiene muchas protestas sociales al día. Hay organismos, ONGs que te lo determinan. Yo no he visto esa represión fuerte para estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, que hablan sobre derechos humanos, sobre las situaciones de su comedor y de su propia universidad persiguiéndolos. No quiere decir que en altas esferas de la política no sucedan persecuciones, porque las ha de haber, y las hay en México, las hay en Estados Unidos, las hay en gente incómoda al régimen, probablemente también ahí se persiga. Pero de eso que no se pueda decir nada, no se puede expresar nada, pues es una exageración en ese sentido. Ahora, los militares pues sí desde el chavismo se hizo esa unión cívico-militar, que con Maduro pues se ha vuelto un poco esa presencia un poco más fuerte, ¿no? Y los militares pues han llegado a controlar ciertos aspectos que no deberían en rubros de la economía. Por ejemplo, el hermano de Diosdado Cabello es quien dirige todo lo que es el SIAR de Venezuela, es decir, todo lo que tiene que ver con mecanismos de los impuestos. Y a mí me parece que es una presencia exagerada que no es buena para ningún régimen, ¿no? No se podría entonces afirmar que existe una corporativización del Estado por parte de las Fuerzas Armadas. Pues no sé, pero de que existe una total cooperación entre ellas y el régimen de Maduro es verdad. Mucho de ello dice que es de ahí que se sostiene el régimen después de tanto tiempo, pero también es importante salvar las situaciones de base, o sea, también hay tejidos sociales que apoyan al régimen. Claro. Hay una experiencia participativa muy importante en Venezuela de gente que practica la ecología agropecuaria, que hacen producción, procesan cierto tipo de alimentos para romper con ese cerco mediático. Es decir, yo creo que aunque yo no soy abogado del régimen bolivariano, no se me vaya a interpretar así, hay que darle justa medida a las situaciones. Hay unas experiencias participativas, sociales, en donde el gobierno ha apoyado y ha aportado. Yo creo que en ningún país del mundo, y eso lo dicen también académicos de la bolivariana, se ha apoyado tanto a los sectores sociales para que inviertan, para que ingresen, para hacerlos productivos como en ese país de Venezuela. ¿Qué percepción se tuvo en Venezuela frente al triunfo de Andrés Manuel López Obrador aquí en México? Y también en Colombia, ¿cómo lo percibieron? ¿Cómo lo examinaron y lo analizaron allá? Yo tuve la posibilidad de participar en 2 programas de radio, tanto en Venezuela como en Colombia. Pues en Venezuela, bueno, una de las principales preguntas era, bueno, ¿cuándo toma posesión el presidente? Pues, ¿desde cuándo fue elegido? ¿Por qué dura tanto tiempo en tomar el cargo, no? Digo, no, pues ya son plazos constitucionales ya perfectamente establecidos, y pues por eso es que hay ese desfase que a lo mejor se invitaría a que no fuera tanto. En Venezuela, pues se ve con cierta situación positiva el hecho de que con un gobierno más progresista no se aísle a Venezuela en ese cerco que se le tiene con el Grupo de Lima, con la OEA, de propios hermanos latinoamericanos. Eso a mí sí me parece un poco triste, revisable, porque yo creo que ningún país latinoamericano debe ser tan cercado como pasa con Venezuela, y espero que López Obrador tenga un acercamiento político, humanitario con ese país, porque sí lo requiere. Vamos a un corte a un corte nada más. El teléfono es 83-2100 en Radio Universidad. Acá, y en Radio Universidad 26-13-46, y seguimos conversando con Luis David Cruz sobre Venezuela y Colombia. ¿Y qué estudias? Yo estudio filosofía. Oye, no inventes, te vas a morir de hambre, no hay trabajo. No creo quedarme pobre. Mira, la filosofía es un arte que te ayuda a darle sentido a cada una de tus acciones que realizas en tu vida diaria. El por qué te levantas temprano, el cómo llegar a ser feliz y así. Pero si la filosofía solo me ofrece la rama de la docencia, y en México actualmente hay muchos problemas con los docentes, ¿no?
Pero puedes trabajar en muchos sitios. Mira, por ejemplo, puedes ser docente en alguna preparatoria, en alguna secundaria, puedes impartir materias como historia o ética, valores, y pues también dar algunos cursos, o por ejemplo puedes entrar a un comité ético, de bioética en algún hospital y resolver estos casos que a veces son como muy, muy complicados y que le pertenecen más a la rama de humanidades. Y también hay investigadores, ¿no? Sí, puedes dedicarte a un centro de investigación, o también, por ejemplo, te puedes dedicar a la traducción de textos antiguos que están en latín o en griego, y pues no te vas a morir de hambre. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Porque recordar es vivir. Porque la historia nos hace revivir. Conociendo nuestro pasado, podemos entender nuestro presente. Yo me imagino, a través de la historia, reconstruyendo mi pasado, el tuyo, el de todos. La historia, ahora, la escribo yo. Estudia la licenciatura de Historia aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Y volvemos de nuevo al programa Umbrales. Luis David, conversamos con Luis David alrededor de su estancia en Venezuela y Colombia. Funciona la democracia participativa, funciona realmente en Venezuela, ha dado resultados palpables de que se ha modificado la tradicional cultura democrática que teníamos, que era representativa, y buscar en la representación el canal, digamos, adecuado entre sociedad civil y Estado. En el caso de Venezuela funciona, es decir, que tú pudieras decir, sí, hay muestras fehacientes de que estas nuevas formas de participación ciudadana construyen un nuevo tipo de ciudadano. Bueno, primero quedó un poco al pendiente de cómo perciben el triunfo de López Obrador en Colombia. En Colombia, pues sí tienen ciertas ópticas de duda de cómo va a ser este gobierno, qué tanto va a generar enlaces con gobiernos un poco incómodos como el de Bolivia, el propio Venezuela, Nicaragua. Sin embargo, pues ven como positivo un recambio de gobierno, porque se da en una elección democrática con mucha participación y donde él gana con creo que más de 53 puntos. Entonces se ven de formas distintas, o sea, un poco con recelo en Colombia, pero no un recelo enemigo, y en Venezuela como que se ve como que puede existir un enlace ya más amistoso al que tuvo el gobierno de Peña Nieto de generar ese Grupo de Lima. Bueno, en relación a la democracia participativa en ambos países, bueno, pues son muy distintos porque obedecen a lógicas diversas. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que sí gozan de cierto protagonismo ambas, en caso de Colombia, las juntas de acción comunal, o sea, sí se refiere a ellas, sí cuando hay problemas comunitarios, sí se buscan a los líderes comunitarios a que uh-huh. apoyen en el diseño, claro, no les entregan ningún tipo de recurso, todo siempre lo manejan los gobiernos locales, pero son parte de la gente que participa para gestionar esos apoyos y resolver esos problemas que necesita la comunidad. En el caso de Venezuela hay inclusive un mayor protagonismo. De hecho, ellos ponen en sus leyes que es democracia participativa y protagónica. Yo creo que existen experiencias muy importantes, como las hay otras que no lo son, como en todos lados, pero hay un énfasis del Estado con el gobierno chavista de apoyarlas, de hacerlas visibles y de que generen, se hagan autosostenibles y autogestionables. ¿Qué pasa? Yo veo que después de 12 años de esa experiencia en Venezuela, hay experiencias extraordinarias en el estado Lara y en el estado Falcón. Pero para los estados de Táchira, fronterizos como eso, yo veo inclusive cierta involución de los procesos, o sea, como que han dejado, como que estaban en esa renta de que el Estado me apoyara proyectos y a ver cómo le hacía, y claro que también se dieron cuestiones de corrupción al interior de las mismas. Bueno, vamos a producir esto, nos damos cuenta que no, ahí le va esto usted, vámonos y desaparezcamos esa situación, sobre todo a unos inicios que no había mucha fiscalización y contraloría social para estos consejos comunales y comunas en Venezuela. En la actualidad, ¿qué se le solicita?
que sean productivas, que rompan con este cerco comercial, que ellos se pongan a producir sobre todo el procesamiento de alimentos. Vi experiencias de mermeladas, mayonesas, productos agrícolas, que sí lo están haciendo, y otras tantas que no, y que no les han apoyado recursos porque no se quieren hacer productivas, quieren seguir en esta secuencia de paternalistas, de arreglar una calle, de pintar una barda, cuando ahorita la necesidad es óptima, ¿sí? Claro. De producir productos que escasean en ese país, ¿sí? Entonces, y aún frente a esa escasez de bienes de consumo, hay una goza de simpatía, entonces, ese modelo de construcción democrático en Venezuela. Pues hablemos de que hay gente dentro del mismo régimen que se siente identificado con el proyecto revolucionario, porque así se llama, Revolución Bolivariana, como hay otro sector que ya es más del 50%, que no se siente ad hoc ni se identifica con ese proyecto. Sin embargo, es el estado de necesidad que existe, que mucha clase media, mucha gente opositor se ha involucrado y se ha visto necesitado en organizarse. ¿Por qué? Porque son de las formas en las que también ellos se pueden acercar servicios públicos, ¿sí? Pero esta forma de democracia participativa supongo que fomenta precisamente la organización de la sociedad civil. Se promueve en Venezuela la organización de la sociedad civil independientemente del signo ideológico que persiga el grupo. No, sí se hace y se promueve mucho. Claro que sí está segmentada o perfectamente bien identificada con el proyecto socialista, porque las mismas leyes lo dicen. Nosotros como comunas y consejos estamos construyendo el Estado comunal, ¿sí? Entonces habrá personas que no se adhieren a ese proceso y se sienten excluidas. No obstante, le comentaba anteriormente, se han visto en la necesidad de integrarse, de asociarse, pues para solicitar servicios públicos que también en ocasiones escasean, como es el caso del gas natural, ¿no? O sea, a veces no llegan, entonces se organizan para solicitar que estos lleguen y se vendan estas bombonas, le llaman así, que son a precios ridículos. O sea, los servicios públicos en Venezuela no tienen costo, el agua, la luz, la electricidad, los servicios de telefonía son subsidiados. La gasolina es la más barata del mundo. A usted una taza de café, con lo que usted compra una taza de café, usted compra todo lo que es una pila de gasolina, o sea, un camión, un tractor lleno de gasolina. O sea, es absolutamente barato todos los servicios públicos. No obstante, sí existen cortes de luz, sí existen cortes de agua. ¿Por qué? Porque con este cerco comercial que vive Venezuela, las refacciones, todas esas cosas que se requieren el mantenimiento escasean. No se las venden los Estados Unidos, no se las vende el mundo occidental. Tiene que írselo a comprar a China, tardan en hacerse, tardan en llegar, y de ahí que existan muchos cortes de servicios públicos y que la gente los padece. Es cierto. Y yo creo que esa es la responsabilidad, saber de dónde viene el problema, de dónde viene la situación de los problemas humanitarios que vive antes de juzgar un régimen. Yo creo que esa es la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de las ciencias sociales, no para justificar nada, sino para generar un valor de lo que se observa, pues más creíble, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué futuro tiene entonces Venezuela? Frente a, conversábamos fuera del aire de este éxodo similar a estas caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio para llegar a Estados Unidos, el territorio mexicano. También tú comentabas fuera del aire que hay éxodo también de venezolanos que abandonan el país. ¿A qué se debe este flujo migratorio indetenible aparentemente? A que hay una crisis de bienes primarios, medicamentos. En situaciones de salud yo lo veo muy justificable. Yo trabajé en Colombia con una fundación que se llama Entre Dos Tierras, que atendía casos de migraciones de venezolanos, unas muy tristes, pero otras también muy ridículas. O sea, unas muy tristes en el sentido de gente que requerían medicamentos, que tenía que salir porque no los encuentra, porque realmente a Venezuela no se le venden medicamentos. Claro, o sea, grave, hay gravísimo. pocas situaciones, o se le detiene mucho este tipo de suministros, aún ya los haya pagado, si los tienen ahí guardados. Por ejemplo, en las cuestiones de las vacunas, pues estas se desfasan por mucho tiempo a raíz de que la gente que tiene niños chiquitos y que puede acceder a la frontera va y los vacuna ya. No porque en Venezuela no las vaya a conseguir, sino que el desfase de los tiempos de las vacunas no se las garantiza el Estado. ¿Por qué? Porque no se las vende.
Ahora, en relación a este flujo migratorio, pues sí, hay cierta crisis humanitaria, es verdad, en Venezuela, pero también es auspiciado del cerco que tiene alrededor de comercial de todos los países limítrofes. O sea, es muy fácil asfixiarlo usted y declararlo que usted no está generando nada en su casa cuando no le dejamos a usted producir nada, no le vendemos nada, claro, no le llevamos nada. Es muy fácil decir que usted tiene crisis humanitarias cuando existen esas cosas. No obstante los caracteres endémicos que el régimen ha producido, hay que también decirlo, pero eso es muy fácil la condicionante. En relación a esa fundación, yo creo, como mexicano, porque yo no soy venezolano, que sí hay razones para que mucha gente emigre, sobre todo a las situaciones de salud, pero también te encuentras ejemplos ridículos de que gente sale porque quiere comprar un celular, estarse un rato ahí vendiendo dulces en las esquinas, sacando dinero y con eso comprarse el nuevo celular y regresarse. O sea, hay cuestiones tan ridículas que yo me di cuenta dentro del proceso en las entrevistas que tuve con esta gente. No quiero faltar respeto ni que se me considere insensible, ya que mi país es el que más gente expulsa del país. Somos México es el país que tiene mayor número de emigrantes. O sea, claro, como para estarnos así. Por supuesto. Pero hay cosas muy, muy extrañas en ese flujo migratorio, pero por supuesto que habrá gente que tenga razones de sobra para salirse, ¿no? Sobre todo en cuestiones de salud. Claro. Luis David, pues se nos agota el tiempo, se quedó en la agenda conversar sobre la crisis universitaria en Colombia y la demanda por presupuesto, algo que atraviesa también la Universidad de San Carlos en Guatemala, en fin, las caravanas estas migratorias desde Centroamérica hacia el norte del continente, como la migración sur-sur que sucede en Venezuela, Colombia y estos países. Con problemas parecidos. Claro, con problemas parecidos. Luis David, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que quiera cerrar el programa? No sé, pues por último nada más que yo que deseo que suceda en Colombia y en Venezuela, que exista progreso, que haya armonía y que puedan de una u otra forma resolver los problemas, sobre todo más fuertes que tienen. ¿Qué va a pasar con el régimen venezolano? ¿Qué va a pasar con la realidad? Esa es una pregunta del millón, como para seguir produciendo. El Estado ha tenido sus intentos, ha generado un nuevo cono monetario, ha petrolizado la moneda para no necesitar tanto del dólar, ha aumentado los sueldos, sin embargo siempre la inflación lo va atrapando, que realmente no sé, está la militar que va a hacer, o sea, que se va a producir, no sé, yo espero que exista pues un cierto progreso y se le deje de asfixiar por sus países limítrofes y que lo veamos como lo que es, un país hermano, sobre todo con la población. Claro. Pues bien, estimados radioescuchas, sintonícenos por Radio Universidad de 88.5 FM y por redes sociales YouTube y Facebook, suscribiéndose a estas redes en la facultad. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.